Listo, chicos, vamos a empezar el día de hoy y vamos a trabajar hoy una lectura que nos trae un poquito de la historia de cómo se fueron, ¿no es cierto?, apareciendo un poco la evolución de los libros, ¿sí? Hay que recordar, sí, que los libros tienen una historia, ¿sí? Tenemos más o menos muchos años atrás donde apareció los primeros libros, los primeros escritos ya en forma de libros. Entonces, aquí tenemos una lectura que vamos a trabajar. Pero antes de responder, obviamente, a la lectura, ¿no es cierto?, nos dice acá, primero tenemos, ¿no es cierto?, dice reivindicación del libro, o sea, cómo se fue creando, cómo fue apareciendo, cómo la tecnología ha ido avanzando, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que inclusive ahora ya tenemos, más allá todavía se utilizan los libros físicos, pero también ya contamos con lo que son libros digitales. Entonces, poco a poco ha ido avanzando también esto. Y aquí nos presenta, ¿no es cierto?, un ensayo, ¿sí?, acerca de esto de los libros. Entonces, primero dice, antes de la lectura, dice, ¿cómo ha cambiado el libro a través de la historia de la humanidad? Para ustedes, ¿cómo creen que han cambiado los libros a través de la historia? ¿Quién nos quiere decir cómo ha cambiado para ustedes? A ver, vamos, ¿cómo ha cambiado? Por el material en el que están hechos. Ya, para él ha cambiado, ¿no es cierto?, del material con los que están elaborados. Muy bien. ¿Cómo más han cambiado? A ver. Los libros han cambiado, por ejemplo, ahora hay una portada, antes no había como que portadas. Ya, ¿no es cierto? En la portada, en la forma. Muy bien, gracias. ¿Quién más? ¿Cómo más han cambiado los libros? A ver, ¿cómo más Ahora creen? también hay libros digitales que se pueden encontrar, o sea, en internet o en algún lugar. Ya, ¿no es cierto? También han cambiado. Ahora también, como dicen, hay libros digitales. Vaya respondiendo usted aquí en la primera pregunta, ¿sí? ¿Cómo han cambiado estos libros? Ya nos dijeron por ahí las portadas, nos dijeron hay libros digitales, la forma, inclusive, mire, los libros también han cambiado mucho, sí, en el tamaño, sí, en el contenido. Antes habían libros con bastantísimas páginas, ¿no es cierto? Libros bien gordos, bien pesados, ¿sí? Inclusive antes no habían tampoco libros muchos con imágenes, con ilustraciones. Ahora ya los libros también los hacen más resumidos, más cortos, tienen ya imágenes, ¿sí? Entonces, los libros han ido cambiando, han ido evolucionando poco a poco, ¿sí? Con el pasar de los tiempos, ¿sí? Entonces, responda aquí usted, por favor, en la primera pregunta. Para usted, ¿cómo ha cambiado los libros? Mande. Ah, está un micrófono abierto, chicos. Pensé que estaban preguntando. Desactive, por favor. Eso. Listo. ¿Ya? Entonces vamos, a ver, vamos por acá. Para Doménica, ¿qué puso? ¿Cómo han cambiado los libros para usted? Doménica Silva, ¿cómo han cambiado los libros para usted? Activa tu micrófono, Doménica. Active, Doménica, ¿cómo han cambiado los libros para usted? Anthony, ¿cómo han cambiado los libros para ti? Puede ser en su estructura. Ya, en su estructura, muy bien. Gina, ¿cómo han cambiado para usted los libros? ¿Qué puso? Activa tu micrófono, Gina. ¿Qué puso usted? Yo puse por la portada. Ya, Ágata, ¿cómo han cambiado? Por el grosor, la textura y el diseño. Ya, muy bien, excelente, ¿no es cierto? De esa forma. Sebastián, ¿cómo han cambiado para ti los libros? Aumentando para textos. Ya, muy bien, exacto. Axel, ¿cómo han cambiado para ti los libros? Active su micrófono, Axel. Por el tamaño. Ya, por el tamaño, ¿no es cierto? Entonces los libros han ido cambiando, han ido evolucionando poco a poco, ¿sí? Ya vamos a ver la lectura y vamos a ver cómo nomás han ido cambiando. Listo, vamos a la pregunta número 2 que nos dice antes de la lectura. Dice,
Preguntas que me gustaría responder con la lectura después de revisar el título, ¿sí? Sabemos que nos hablan, ¿no es cierto?, de estos libros. Genere usted 2 preguntas que a usted le gustaría que esta lectura le responda, ¿sí? Por ejemplo, se me ocurre que yo quiero saber por qué fueron evolucionando los libros, o me gustaría saber cómo eran los libros de antes. Piense usted en 2 preguntas que a usted le gustaría que la lectura le responda a estas preguntas, cualquiera, sabiendo que vamos a hablar de esta evolución de los libros. Escribe ahí usted 2 preguntas que le gustaría conocer, ¿sí? O me gustaría saber de pronto cuál fue la primera persona que escribió un libro, en qué año salió el primer libro. O sea, genere usted 2 preguntas. Vamos, a ver. Le miro que está generando estas preguntas. Escriba, vamos. Para ver cuáles son estas preguntas y después vamos a ver si esta lectura nos responde o no nos responde nuestras preguntas. Algo que a mí me gustaría saber, conocer, ¿sí? Antes de leer, obviamente. ¿Ya? Vamos, Sofi, ¿qué pregunta puso? ¿Qué pregunta? Una de las preguntas, compártanos, por favor. Active su micrófono, Sofi. No, algo le pasó al internet de Sofi. Anaí Carrera, una de las preguntas. Activa tu micrófono. Tu micrófono, eso ahí, Anaí. Yo le hice. Sería si en qué año salió o algo así. Ya, muy bien. Vamos generando. A ver, alguien dijo yo. A ver, dale. Yo le hice. A ver, te escucho. ¿Cuál es la importancia de tener un libro? Ya, muy bien. ¿Cuál es la importancia de tener un libro? Muy bien. Vamos, Isaac, ¿qué preguntas pusiste tú? Dinos una de las preguntas. ¿Y cómo fue que se crearon los libros y cuál fue el primer libro que existió? Ya, muy bien, ¿no es cierto? Excelente, Yo hice, Nicolás. A ver, vamos, después dime tú y de ahí va Nicolás. A ver. porque antes no tenían imágenes de los libros. Ya, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora tú, Nicolás. ¿Cuánto tiempo se demoraron en crear el primer libro? Ya, ¿cuánto tiempo se demoraron, no es cierto? Muy bien. ¿Alguien más que nos quiera compartir qué preguntas puso? ¿No? Vamos por acá No, entonces. A yo, ver, dime. ¿cuál fue la inspiración para hacer ese libro? Ya, ¿cuál fue la inspiración? Dice, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver si es que nos responden o no nos responde la lectura, ¿no es cierto?, de esto. Entonces, ahora sí, resalte por favor el título. ¿Sí? Reivindicación del libro. Resalte por favor. Vamos ahora sí, vamos a ver de qué nos habla esto, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Tomando en cuenta, ¿no es cierto?, que habla de cómo ha ido evolucionando. Listo. Ahora sí, vamos por favor, según estar atento por favor a la lectura, yo le voy a ir pidiendo a varios que nos vayan ayudando a leer. Vamos a empezar por Florelia. Empiece por favor la lectura, Florelia. Vamos a ver qué nos dice este artículo o este ensayo acerca de los libros. Empiece, por favor. Ya, reivindicación del libro. La tecnología está poniendo en entredicho al libro. La tecnología y la prisa como estilo de vida están generando dudas sobre la función de la lectura, entendida como herramienta de conocimiento y pieza fundamental de la cultura. Me refiero a la lectura consciente y reflexiva de los libros de verdad, y no al método de aproximación somera de los resúmenes
consecutivos y de otra suerte de simulaciones. Ya, hasta ahí, gracias. Miren, ¿no es cierto? La primera parte, bueno, nos habla, ¿no es cierto? Cómo se está generando, ¿no es cierto? Cómo se ha generado acerca de la lectura. Hay que tomar en cuenta que cuál es el objetivo de los libros, ¿no es cierto? Es el generar el hábito de lectura y obviamente a través de eso usted obtiene nuevos conocimientos. Si bien es cierto, ahora en la actualidad, esto de la lectura se ha perdido bastante, ¿sí? Ahora pocas personas son los que leen, ¿sí? Recuerde que antes usted cuando se les mandaba a consultar algo, usted acudía a los libros a buscar. Ahora, ¿dónde acude? Al internet. Al internet. Usted pone una palabra en Google y le despliega lo que usted quiere saber. En cambio, antes, ¿sí? Antes habían obviamente las bibliotecas, ¿sí? Y cuando usted tenía que consultar e investigar algo, tenía que ir a buscar en el libro, tenía que leer, si es posible, todo el libro para poder buscar ese contenido, ¿sí? Entonces, sí se ha perdido bastante esto también, ¿sí? Ahora, por ejemplo, son pocas las personas que leen, ¿sí? Ahora ya no hay ese hábito de lectura. Antes, inclusive hasta por obligación, ¿no es cierto?, de consultar, se podía leer, se utilizaban mucho los libros, ahora ya no. Ahora usted busca en el internet, ingresa, pone y le despliegue, inclusive cuando se les manda un trabajo, solamente ni siquiera leen, sino solamente ponen control C, control V y se fue el trabajo o el deber, ¿sí? Entonces sí ha cambiado bastante también. ¿Sí? Y hay que tomar en cuenta que nos dice aquí, ¿no es cierto?, que es una pieza fundamental de la cultura. Los chicos que leen, las personas que leen, ¿sí?, generan esta cultura de este hábito de leer, ¿sí?, sus conocimientos. Usted mientras pueda, lea, por favor. Resalte, por favor, esta partecita que nos dice aquí, ¿sí? Desde aquí, entendida como herramienta de conocimiento y pieza fundamental de la cultura. Hasta ahí resalte, por favor, esta partecita, ¿sí? Que se entienda que es una herramienta, ¿sí? Una herramienta fundamental para obtener los conocimientos. Solamente las personas que leen, ¿sí?, van a ir adquiriendo nuevos conocimientos, ¿sí? Porque a veces ya ni siquiera leemos, chicos, ¿sí? Entonces sí es importante el tema de la lectura, ¿sí? Listo, vamos a continuar. Ayúdenme, por favor, Mónica, vamos a continuar la lectura. Vamos al siguiente párrafo. ¿Qué nos dice? ¿Qué más nos dice? Vamos. La imprenta y el libro son instrumentos subversivos, lo han sido siempre. Sirvieron para que la reforma protestante cambie las relaciones de poder en Europa. Hicieron posible la impresión de la Biblia y permitieron que la gente del estado llano la lea sin intermediación de los curiales. Sirvieron para que la literatura inaugure la novela. El Quijote es hijo del talento narrativo y de la capacidad de evocación de Cervantes, pero también hijo de la imprenta. Ya, entonces mire, ¿no es cierto? Obviamente primero nace, ¿no es cierto?, la imprenta, ¿sí? ¿Alguien sabe en qué año salió la primera imprenta? ¿Alguien ha escuchado? ¿Saben qué año fue donde nace ya la primera imprenta y donde se pueden realizar ya los primeros, ¿sí?, libros impresos? ¿No? ¿Nadie ha averiguado? ¿Sí? La imprenta nace en 1450 aproximadamente, ¿sí? Ahí nace ya lo que sale, lo que es la imprenta, la primera imprenta, y de ahí pues ya se puede empezar a generar lo que son los primeros, ¿sí?, libros impresos, ¿sí? Entonces, miren, ¿no es cierto?, cómo va evolucionando. Dice que fue posible, ¿no es cierto?, ya la impresión de la Biblia, ¿sí? Obviamente hay varios libros que salieron primeros, como por ejemplo El Quijote, ¿no es cierto? ¿Alguien ha leído este libro? El Don Quijote de la Mancha. ¿Alguien ha leído este libro? No, tampoco. Estos libros, mire, bueno, en la época nosotros de estudiantes eran los libros que todo mundo nos poníamos a leer, ¿sí? Son obviamente novelas, cuentos muy interesantes, ¿sí? Que nos cuentan también parte de la historia, ¿sí?
Listo, vamos a continuar. Continúe, por favor, la lectura, Isaac. Continúe, por favor. La ilustración y las ideas de libertad entendidas como patrimonio moral de las personas prosperan gracias al taller de los impresores. El racionalismo, el liberalismo, la democracia, la república no habrían sido posibles sin el peligroso invento de los libros. Sin ellos no nos habría llegado a la memoria de la Revolución Francesa ni la evidencia del terror y la degradación impuestos por los fanáticos de todos los socialismos y dictaduras. Sin ellos la memoria sería más corta. Ya, gracias. En esta parte, en este párrafo, ¿no es cierto? Aquí nos indica, ¿no es cierto? Que a través, ¿no es cierto? Si no hubiesen habido estos libros, nosotros no pudiéramos conocer parte de las historias, ¿no es cierto? Que fueron evolucionando, fueron cambiando, porque hay que tomar en cuenta, sí, que la historia, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos parte desde los escritos, ¿no es cierto? Parte. No sé si alguien vio esta serie de Simón Bolívar que dio. ¿Alguien vio? ¿Alguien se la vio o ninguno se vio esta serie? Ya, por ahí. Ya, Ana Puente dice que se la vio. Si usted recuerda ahí, ¿no es cierto? En el momento que iban ellos realizando cada uno de los avances de las batallas, él iba pidiendo que se vaya, que quede escrito, ¿no es cierto? Lo que iba pasando, iba sucediendo en cada una de estas batallas que ellos pasaron, todo el proceso. Entonces, ahí nos queda a nosotros la historia, ¿sí? Porque luego salen estos escritos, son publicados, ¿sí? Para que la gente pueda leer, pueda conocer cómo ha ido pasando o cómo va evolucionando, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, inclusive nos dice, ¿no es cierto? No nos habría llegado a las memorias de la Revolución Francesa. Entonces, todo eso sí se fue plasmando en los escritos y de ahí viene la parte de los libros, ¿sí? Que se generaron estos libros con estas historias, inclusive hay libros, ¿no es cierto?, de personajes que cuentan la vida, ¿sí? Todo lo que les ha ido pasando, ¿sí? ¿Quién quita? Como yo les he dicho, de aquí igual manera, hay gente que le gusta escribir mucho y tienen, por ejemplo, sus diarios y quién quita que en algún día esos escritos que usted va haciendo, pues se conviertan algún día en un libro de usted, ¿no es cierto? Que puedan usted generar un libro. ¿A quién no le gustaría tener un libro, ¿no es cierto?, escrito, ¿sí? Donde cuente parte de su vida, de su historia que usted está pasando o está atravesando, ¿sí? Entonces, resalte por favor lo que nos dice aquí, ¿sí? Esta partecita que dice aquí, ¿sí? Invento de los libros, ¿sí? Sin ellos no nos habrían llegado las memorias, solamente hasta aquí, desde invento hasta memorias, por favor, resalte esa partecita, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que si no hubiésemos tenido, ¿no es cierto?, esto de los libros, obviamente hubieran muchas cosas que nosotros no conocemos, no hubiésemos conocido parte de la historia de tanto de nuestro país como a nivel mundial, ¿sí? Aquí tenemos nosotros un glosario de algunas palabras, por favor. Vamos a ver a qué hace referencia estas palabras. Ayúdeme, por favor, Ana Puente, ¿cuál es la primera palabra que tenemos? Resalte, yo sé que está de otro color, pero resalte, por favor, estas palabras, ¿no? Ana Puente, ¿qué nos dice la primera palabra en el glosario? Disculpe, no había prendido el micrófono. Ya ahí. Reivindicación, argumentación en favor de algo o alguien. Ya, ¿no es cierto? Nos dice a favor una argumentación, o sea, algo que sustenta, ¿no es cierto? En este caso estamos hablando de los escritos de los libros. Muy bien. Ayúdeme, Gina, la siguiente palabra. Vaya resaltando estas palabras, por favor. Gina, ¿qué nos dice la siguiente palabra? Somera, superficial. Ya, mire, dice que somera es algo superficial, ¿no es cierto? Muy bien. Anthony, ¿qué nos dice la siguiente? Activa tu micrófono, Anthony. A ver, ya lo hice. Resúmenes ejecutivos. Síntesis de lo más destacado que da una idea del contenido de un texto.
Ya, gracias. Sí, esto de resúmenes ejecutivos, sí, es la síntesis, nos dice, ¿no es cierto? Es el contenido, son las ideas principales y es lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Resaltando las partes más importantes de un texto, ¿sí? Muy bien. Ayúdeme, David, ¿qué nos dice la siguiente palabra? Vaya resaltando estas palabras, por favor, chicos, ¿no? ¿Qué nos dice David? Subversivos, rebeldes revolucionarios. Ya, ¿no es cierto? Aquí hablamos de rebeldes, de revolucionarios, de la gente que le gusta luchar, que le gusta ponerse al frente, ¿no es cierto? Decir, expresarse, ¿no es cierto? Cuando algo no está de acuerdo o necesitan conseguir algo. Muy bien. Vamos y tenemos la última palabra aquí. Ayúdeme, Arián. ¿Qué nos dice Arián Calderón la última palabra? Curiales, que pertenecen a la curia y representan a la iglesia. Ya esto habla un poquito más de la parte religiosa, ¿no es cierto? De la parte religiosa que tenemos acá. Listo, chicos, hemos visto algunas palabras. Hasta ahí, ¿alguien alguna pregunta, por favor? Hasta ahí, alguien que tenga alguna consulta, alguna pregunta, por favor, háganlo, ¿sí? Y si no, vamos a continuar viendo qué más nos dice, ¿sí? Un poquito acá. Mire, si usted observa aquí esta imagen, ¿no es cierto?, de esta persona, ¿en qué lugar está esta persona así a simple vista que podemos ver? ¿Dónde se encuentra esta persona? En una biblioteca, ¿no es cierto? De pronto ella está leyendo, está muy entretenida. ¿Quiénes de ustedes han ido a las bibliotecas? No a la de nuestra escuela, pero nosotros también teníamos una biblioteca en la escuela, sino a otra. Ágata, ¿a qué biblioteca ha ido usted? ¿Qué biblioteca conoce? ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Otra biblioteca que hayan ido a las bibliotecas? ¿No? Yo, pero no me acuerdo cómo se llama. Yo. Ya. ¿A qué biblioteca fuiste? Fui a la que está al lado de, ¿cómo se llama ese? De donde vive el presidente. Hay una Ya. biblioteca. Ah, fuiste tú a la biblioteca municipal, a la Federico González Suárez. Ya, la otra es la Biblioteca Nacional, ¿no es cierto? La que se encuentra en el centro. Muy bien. Ahora sí, Agatha, ¿a qué biblioteca han ido? A ver. A la de la Universidad Central. Ya, por ahí dicen a la de la Universidad Central. No le escuché, Agatha, perdón. Repita, por favor. A la municipal. A la municipal, a la de sí, en la Universidad Central también ahí en la parte de abajo había la biblioteca, ¿no es cierto? Sí. ¿Alguien conoce, ha ido a la Biblioteca Popular? ¿Sabe dónde quedaba esa? Esa quedaba acá al sur, ¿sí? Justamente para acá al sur quedaba la Biblioteca Popular. Entonces, mire, algunos sí han visitado, sí han ido, sí, a la biblioteca. Sí, efectivamente, en las universidades todavía, sí, como decían por ahí, hay biblioteca de la Universidad Central, donde todavía existen, ¿no es cierto?, ciertos lugares donde podemos ir a consultar. De que lo hagan, ya casi nadie lo hace, ¿sí? Son pocos, excepto que de pronto en el internet no encontremos esta información, a pesar que es imposible. Pero si usted tiene la oportunidad, hágalo, visite estos lugares, sí, son lugares muy bonitos, muy acogedores, el encontrarse con libros muy antiguos, sí, al igual que libros actuales también, para poder investigar y consultar, ¿sí? Listo, vamos a continuar. Continúe, por favor, Keila. Empecemos, continúe la lectura, por favor. ¿Qué nos dice? Dice, el libro, desde su invención, marcó la diferencia y se convirtió en el signo de la cultura occidental y también en el testimonio de la anticultura y a veces de la brutalidad y la locura. Mein Kampf rompió el récord de lectura en Europa. Prosperan las memorias de Goebbels, las historias del SS y las biografías de algunos bárbaros y de otros tantos criminales que ejercieron el poder. Junto a ello, las librerías exigen los dedos acusadores de otros textos certeros, campanazos de humanidad que hacen posible la sobrevivencia del optimismo y de la persistencia de la belleza. Está Campus y Saitezapuri, Octavio Paz y Milán Kundera, Ortega y Javier Marías,
Esta una rara biografía de Miranda y otras más raras de San Martín. Esta Humboldt, esta es la historia. Y hasta ahí, Keila, hasta ahí nomás, Keila, gracias. Pues aquí, bueno, nos cuenta algunas partes, ¿no es cierto? Algunas cosas que han pasado de ciertos personajes, ¿sí? Para ir cerrando un poquito la lectura, por favor, continúe. Dylan, ¿qué nos dice la última parte? Mande, dicen es que tengo el internet malo. No puedo Ya, leer. Dylan, lea desde donde dice el libro. Ya lo hice. Ya. El libro, el de la verdad, es la palabra bien escrita. Es la idea que debe perdurar. Y es también la otra, la que se debe rebatir. El libro es un mundo. Lo bueno de ello, lo bueno. Lo bello, lo malo y lo feo. La biblioteca universitaria, la librería y, por cierto, el cuarto de los libros. O la estantería modesta que cada cual tiene en su casa. Son evidencias de que más ella... Tranquilo, vamos. Más allá de las tecnologías, de la tecnología. Y su última utilidad, esos espacios sobreviven con ese aire que los hace irreemplazables. Y concierto dejó de paz que vive en ellos y que ninguna pantalla podrá eliminar. Ya. Listo, gracias Dylan. Miren, esta última parte, ¿no es cierto? Nos habla de lo bueno, lo malo que tienen los libros, las librerías, las bibliotecas, pero sin embargo nos dice, ¿no es cierto? Es un lugar que nunca se va a poder reemplazar, ¿sí? Es un lugar que siempre va a estar. Por ejemplo, muchos de ustedes en sus casas también, ¿no es cierto? Deben tener, ¿no es cierto? Una biblioteca. Algunos, inclusive sus abuelitos, sus familiares, acostumbraban a guardar siempre los libros y tenerlos ahí en un librero y automáticamente ya se convierte en una mini biblioteca de usted, ¿sí? Entonces, no se levante la mano. ¿Quiénes de ustedes tienen así una mini biblioteca ahí en su casa? Donde usted tiene, ¿no es cierto? Y a veces, mire, cuando usted está buscando o está arreglando, eso veo que algunos, sí, a veces usted se encuentra con libros muy antiguos, libros, sí, de épocas atrás y a veces nos llama la atención, nos da las ganas de revisar, de ver de qué se trata, de leer, ¿sí? Entonces tenemos también nosotros en casa, ¿sí? Listo, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí. Por favor, usted me va a hacer, por favor, sí, basado en lo que acabamos de leer, usted me va a trabajar la página 154 y la página 155, ¿sí? Aquí tenemos las actividades generadas de acuerdo a lo que acabamos de leer. La página 154 y 155, ¿sí? Estas dos páginas usted las va a hacer, ¿sí? No me las va a enviar estas páginas, vamos a revisar el día de mañana en la clase conmigo y de ahí sí yo le pido que suba al portafolio, ¿sí? Entonces, pero las va a hacer, mañana les voy a ir preguntando, vamos a ir viendo cuáles fueron las respuestas que usted puso, ¿sí? Listo, chicos. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta ahí? Anótese arriba en el libro, póngase tarea, hacer 154 y 155, que no se vaya a olvidar. Porque después venimos mañana y no lo hacemos. Mañana revisamos estas dos páginas a ver qué fue lo que usted contestó, ¿sí? Listo, chicos. Entonces, nos vamos a quedar hasta ahí. Que tengan un excelente día y nos vemos ya en la siguiente clase. Chao, chicos.